Buenos días desde Melon Bites. ¿Dónde estoy? En las foces del río Infierno. ¡Oh! Suena muy mal, pero es un sitio maravilloso. Como siempre, en pro de la ciencia ultralight, probando a montar y ver pros y contras de un tarp, lona, tienda. Existe una tienda llamada Trailstar, creo que es de MLD, os lo pondré en pantalla, pero existe una de Flamescreed que es muy parecida, relativamente económica, porque hoy en día está todo fuera de lógica, y es esta que tengo por aquí. Pero antes de que veáis cómo la monto, muy buenos días desde Melon Bites. Día espectacular en las foces del infierno. Y por muy mal que suene, es un sitio increíble, como habéis visto. Tengo el río que no está muy lejos y hace un día espectacular. El caso es que sabéis que me encanta ver cosas en AliExpress, y aunque esto no es nuevo, es una de las cosas que tenía ahí pendientes. Ya probé una Trailstar verde, no sé si recordáis, tenéis un vídeo por aquí. Lo que ocurre es que no soy un gran fan de tiendas sin mosquitera. Es algo que, como sabéis, yo el tema de los bichos lo tengo respeto. Así que me plantearía esta tienda de dos maneras. Una, con tienda interior, o en temperaturas muy frías, de otoño, el comienzo, final de invierno, principio de primavera, donde no tienes problema con los bichos y tienes una protección bastante completa. Como veis, es una tienda, yo creo que bastante amplia. Eso sí, tiene el inconveniente de que necesitas un gran espacio para montarla, ya que tiene de clavija a clavija unos 3,7 metros, casi 4 metros, así que tienes que tener un espacio bastante grande. Por eso he dicho que he tenido suerte al encontrar este bosque, porque el suelo es bastante llano y está bastante limpio. El tamaño destaca porque es una tienda ideal para dos personas. Si la divides entre dos, todo un lateral puede ser para cada uno, o si vas solo y quieres tener mucho espacio o tienes una mascota, es una tienda tarp ideal. El montaje, hacía ya años que no montaba una, y a ver, hasta que te fijas dónde realmente tienes que fijar las primeras clavijas, te lleva un poquito de tiempo, pero una vez tienes claro que donde tiene los cosidos son los puntos donde tira y la entrada donde tiene el cordino más largo,
pues más o menos te sitúas. Lo correcto es montarla, lógicamente, con la entrada, con este ábside, hacia donde nos sople o hacia donde, al contrario, de donde nos queramos proteger. Pros y contras que yo le veo a esta tienda Tarp. Los pros son indudables, es el peso, el volumen, como os he comentado, es fácil de transportar, relativamente fácil de montar, os da una protección una vez tengáis las costuras selladas bastante buena, tiene una buena columna, la resistencia es aceptable, está bien cosida. A mí particularmente el color, aunque llame un poco la atención, me encanta porque es muy luminosa por dentro, lo cual una vez la montéis veréis qué maravilla dentro para estar haciendo cosas, y por contra te van a ver un poquito más. Hay una versión khaki que también me gusta. Ventajas que le veo también, que al utilizar los bastones no tienes que andar con inventos raros, te da una altura, en mi caso tengo 120 los bastones, pues 120 en el interior, es una altura muy buena. He de deciros que la protección es bastante buena, está muy bien enfocada la tienda, que solo tenga una entrada protegida, y así de esa manera, si hay viento o lluvia, quedas bastante rodeado y bastante protegido. Como puntos negativos, pues obviamente que no incluye la mosquitera, tienes que buscarte la vida y comprar una, lo cual se incrementa el peso y hay que mirar muy bien en cuánto, porque nos vamos a ir enseguida a sumarle unos 700 gramos. Tenemos el que las costuras no están selladas, es un pequeño trabajito. Os diría que el tema también del nylon, aunque está muy bien para el peso y el volumen y la resistencia, tiene el inconveniente de que en cuanto llueve suele ceder un poco y tenemos que andar tensando un poco la tienda, porque si no se nos va a quedar un poco bluff. Es que hay cosas que son pros y contras, y la superficie que tiene y el tamaño, esa amplitud, es la que también puede ser un contra cuando no tenemos sitios donde montarla. Yo hoy, porque he encontrado este bosque, pero normalmente si me muevo en estos valles es muy difícil, a no ser que sea un prado o un área recreativa, o ya muy arriba donde los matorrales dejen un hueco, poder montar una tienda de esta superficie. Yo no voy a juzgar el precio, ya que todo hoy está un poquito por las nubes. Insisto, es un Tarp tienda sencillo de llevar, de montar, y que incluso yendo dos personas puede ser muy apto como refugio si tenéis una tormenta, una lluvia, queréis estar un poco protegidos del viento mientras coméis o lo que sea, puede ser una opción. Bueno, solo queda preguntaros en los comentarios qué opináis. ¿Utilizaríais algo así? ¿Os iríais a una tienda más tradicional? ¿Por la diferencia de precio compraríais la Lansan Pro? Difícil, ¿eh? Que nos vemos en el próximo vídeo.